Bien, bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestra nueva clase virtual de matemática. El día de hoy aprenderemos lo que será la nomenclatura algebraica. Aquí aprenderemos a ver las propiedades que tienen, para qué nos sirve y dónde se aplica. Les saluda a su profesor Johnny Rodríguez López y comencemos con el tema. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reforzar las bases aprendidas en el colegio sobre el álgebra. También podemos ver nuestra inquietud, que cualquier inquietud que ustedes tengan, dudas o preguntas, estamos para poder servirles. Conceptos básicos del álgebra. El concepto de la cantidad. El álgebra es mucho más amplio que en aritmética. Quiere decir que nosotros solamente conocemos el concepto de aritmética, que es de contar los números. Ahora vamos a poder conocer el concepto de álgebra. ¿Y cuál es el autor del álgebra? Aquí podemos ver en la imagen a Baldor. Carácter del álgebra y su diferencia con la aritmética. La aritmética, como ustedes saben, solo se utilizó para poder contar, ¿no? Como dice acá, la aritmética, que en griego significa ese nombre, arithmeticus, es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos, suma, resta, multiplicación y división. Es lo que hemos realizado ya anteriormente, ¿no? Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir. Ahora veamos el álgebra. El álgebra elemental es la forma más básica del álgebra, a diferencia de la aritmética, en donde solo se usan los números y sus operaciones aritméticas como más, menos, por división. En álgebra los números son representados por símbolos, usualmente son las A, B, C, X, Y y Z, que son letras. Esto es útil porque permite la formulación general de leyes de aritmética como A más B igual a B más A. Y esto es el primer paso para una exploración sistemática de las propiedades de los números reales. Permite referirse a números desconocidos, formular ecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. También nos permite la formulación de relaciones funcionales, ¿no? Acá tenemos al álgebra de Baldor. ¿Y quién es Baldor? Es un matemático persa. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi utilizó por primera vez el término álgebra. Seguimos con el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las reglas de las operaciones y las cosas que pueden ser construidas con ellas, incluyendo los términos, los polinomios, las ecuaciones, las estructuras algebraicas. Junto a la geometría y el análisis matemático, la combinatoria y la teoría del número, el álgebra es una de las principales ramas de la matemática. La palabra álgebra es de origen árabe. Deriva del tratado escrito por el matemático persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, titulado Álgebra, ¿no? Al-Kabala árabe, que significa compendio de cálculo por el método completado y balanceado, el cual proporcionaba operaciones simbólicas para la solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Etimológicamente, la palabra álgebra, también nombrado por los árabes Al-Muqabala, proviene por lo tanto del árabe y significa reducción, operación de cirugía por la cual se reducen los huesos luxados o fraccionados. Algebrista era el médico reparador de los huesos. Veamos ahora la nomenclatura del álgebra. La expresión algebraica de representación es una representación de un símbolo algebraico o de uno o más operaciones algebraicas. Podemos ver acá pi por radio al cuadrado, que es una expresión algebraica, al cuadrado más b al cuadrado, también que es una expresión algebraica, y acá tenemos una fórmula. Veamos los términos que tiene. La expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos, no separados entre sí por el signo más o menos. Esa es una expresión algebraica. Quiere decir que va solamente entera, sin la separación de un símbolo que sea más o menos. Elementos de un término. Son 4 los elementos que tienen una expresión algebraica, que es el signo, el coeficiente, que es el número,
la parte literal que es la letra y el grado que es el exponente. Entonces, signo que es menos, coeficiente 7, parte literal X y grado exponente 3. Acá tenemos otra imagen también, otro modelo. Tenemos el signo, el coeficiente, el exponente y la parte literal. Un término se puede descomponer en sumandos y en factores. Para realizar la descomposición en sumandos, se toma en cuenta el coeficiente. Este indica el número de veces que se tiene que sumar por sí mismo la parte literal. Ejemplo, menos 5xy sería igual a 5 veces ir menos xy, menos xy, menos xy, menos xy, etc. Y vemos ahí el ejemplo que es menos 5xy. O 4x, quiere decir que 4 veces voy a sumar x más x más x más x, sería 4x. Menos 2x cuadrado y cubo, también puedo decir menos x cuadrado y cubo, menos x cuadrado y cubo, y si sumo los dos serían 2x cuadrado y cubo. Para realizar la descomposición en factores, se toma en cuenta el exponente de la parte literal. Quiere decir, el exponente de x sería 3 y el exponente de y sería 4. Entonces podemos decir 3 veces x y 4 veces y. Menos 7 por x por x por x por y por y por y por y. Ahí vemos las 3x y las 4y. Acá tenemos otro ejemplo, 5xy cuadrado sería 5x y 2 veces y porque tengo y al cuadrado y una sola x. Grado de un término puede ser de dos clases. Absoluto, que es la suma de los exponentes de sus factores literales, o relativo, que es a una letra. Es el exponente de la letra que se la evalúa. Absoluto, sumo los dos exponentes. 2 más 2, 4. Sería de cuarto grado absoluto. Relativo, de acuerdo a cada letra. De a x sería relativo a x3 y relativo a y sería de sexto grado. Acá tenemos un ejemplo donde sería absoluto 4 más 3 más 2, 4 más 3, 7 más 2, 9. Ya es de noveno grado. Y de acuerdo a las letras, respecto a X sería de segundo grado y respecto a Y sería de cuarto grado. Clasificación de las expresiones algebraicas. Se clasifican en monomio, que es la expresión algebraica que consta de un solo término. Ejemplos A, 5X, 2AB o 3CD. Binomios, expresión algebraica que consta de dos términos. Ejemplo, menos 3ABC o 4AC. Más 4AC, perdón. 5X más 2G, CDF más 25 ALMN, ¿no? Consta de 1 y 2 expresiones algebraicas. Binomio. Trinomio porque tienen 3, su mismo nombre lo dice. Ejemplo, menos 3ABC más 4AC más 5X. Otro ejemplo, 2G más CDF más 25 ALMN. Y polinomios, una expresión algebraica que consta más de 3 expresiones. Puede ser 4, 5, 6, etc. Ejemplo, vemos acá, polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos, un polinomio de 7 términos y un polinomio de 8 términos. Y así podemos seguir hasta el infinito. Grado de monomios y polinomios. Veamos cuáles son sus grados. El grado de un monomio es igual a la suma de los exponentes de las partes literales de las letras. Como ya hemos dicho hace rato, 4 más 2 serían 6, 8 más 2 serían 10 y 2 más 1 sería 3. ¿Ya? Grado de un polinomio. Por ejemplo, podemos decir que el grado de un polinomio es igual al exponente de la parte literal de mayor valor. Aquí no sumamos los exponentes, verificamos cuál es el mayor exponente. En este caso sería 4. El exponente C es igual a 2 y X es igual a 4. Entonces sería 4 porque es el mayor exponente. Ya, aquí lo mismo, sería menos 8 porque A menos 8 es el mayor exponente a 2. Signos del álgebra. En álgebra son de 3 clases, signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. ¿Cuáles son los signos de la operación? Vamos a ver. Se verifican las cantidades de las mismas operaciones que en la aritmética, suma, resta, multiplicación y división.
La elevación de potencia y extracción de raíces que se indican con los signos siguientes. Signo de la suma, que es más, ustedes saben que es más. Signo de la resta, que es menos. Signo de la multiplicación y signo de la división, ¿no? Ahí podemos ver los signos de la álgebra, que son los mismos a la aritmética. Y vamos con los signos de relación. Se emplean estos signos para indicar la relación que existe entre dos cantidades. Las principales son que es mayor y menor que, menor que, igual que, etc. Tenemos la igualdad y la desigualdad. Podemos observar el mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. ¿Ya? Son los signos de agrupación. Los signos de agrupación son el paréntesis ordinario, el paréntesis angular, el corchete y las llaves. Estos signos indican que la operación colocada entre ellos se debe efectuar primero. Así que A más B por C indica que el resultado de la suma de A y B debe multiplicarse por C. Ahí podemos ver paréntesis, corchete y llaves. Veamos las clases de un término. Un término entero es el que no tiene denominador literal. O sea, no hay ningún denominador que tenga letra. Y término fraccionario es el que tiene denominador literal. Una letra como denominador. Acá tengo 3AB, 3A sobre B, ¿no? Un denominador literal. Término racional y término irracional. Es el que no tiene radical, como los ejemplos anteriores, esto de acá. E irracional, que tiene radical como raíz cuadrada de A y B o raíz cuadrada de X cuadrado y Y. Ya tenemos raíz octava de X y Y, que es un término irracional. Término homogéneo son los que tienen el mismo grado absoluto, así que 4X cuadrado Y y 6X cuadrado Y cubo son homogéneos porque ambos son de quinto grado en absoluto. Fíjense, 4 más 1, 5 y acá 2 más 3, 5. Términos heterogéneos son los que de distinto grado absoluto, como 5A, que es el primer grado, 3A cuadrado, y es de segundo grado. Por ejemplo, 5A es de primer grado y 3A cuadrado es de segundo grado, sería términos heterogéneos. Clase de polinomio. El polinomio entero, cuando ninguno de esos términos tiene denominador literal. Fraccionario, cuando uno de sus términos tiene letras del denominador. O racional, cuando no contiene radicales. Irracional, cuando contiene radical. Homogéneo, todos sus términos son del mismo grado absoluto. Heterogéneo, sus términos son de diferente grado. Tenemos ejemplo de polinomio ordenado, pueden observar en la imagen. 6, 4, 3, 1 y coeficiente. Cuando los exponentes de una misma variable varían en un mismo orden ascendente o descendente. Polinomio completo, cuando los exponentes de una misma variable varían de 1 a 1, desde el mayor hasta el 0, ¿no? 4, 2, 3, 1 y 0. Polinomio nulo, cuando sus coeficientes de todos sus términos son 0, quiere decir que no hay un número como coeficiente. Polinomio homogéneo, cuando todos sus términos tienen el mismo grado absoluto, que hemos dicho anteriormente. 4 y 2, 6, 3 y 3, 6, 5 y 1, 6, 1 y 5, 6. Opuestos, cuando todos sus términos son respectivamente términos opuestos, como podemos ver el ejemplo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Polinomio entero, términos literales sin letras, fraccionario cuando tiene letras, polinomio racional cuando no presenta raíces, irracional cuando presenta una raíz en las expresiones algebraicas. Polinomio homogéneo cuando la suma de los exponentes de las letras en cada uno de los términos son iguales. Ahí pueden ver el ejemplo. Heterogéneo cuando son de diferentes grados sus expresiones algebraicas. Polinomio completo cuando los exponentes de una letra son sucesivos descendentes o ascendentes. Ejemplo, 6ax cubo más 2a cuadrado más 4a. Entonces podemos ver que A se suma 3 más 2 más 1, sería 6, ¿no? Ahí podemos ver otro ejemplo también, sumando los exponentes. Polinomio ordenado en relación a una letra que se llama ordenatriz y en relación al mayor o menor exponente de una letra. Ahí tenemos en desorden, que tenemos mezclado 2, 3, 1, y ordenado cuando va en orden 3, 2, 1. Bien, muchas gracias por la atención, mi querido estudiante. Espero que hayan comprendido el tema de la nomenclatura algebraica. Ya con esto vamos a introducirnos a hacer ejercicios con las expresiones algebraicas.
conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos. Bendiciones para cada uno de